quiero comentarles que yo en la exposición que voy a hacer ahora voy a centrarme en uno de los aspectos que nos está preocupando mucho a los países en América Latina, que es cómo se ha vinculado la formación con la evaluación docente. Y este punto creo que es un asunto que nos tiene que hacer pensar, y voy a tomar básicamente como ejemplo a estos países que han avanzado más en esta idea, ¿no? Entonces voy a dar algunos ejemplos alrededor de esto. Bueno, es evidente que en estas primeras décadas del siglo XXI se han consolidado las ideas y las concepciones acerca de la educación, promovida por las diversas agencias y gobiernos prácticamente en este siglo XXI, donde la expansión de la calidad, la innovación tecnológica, la evaluación del conocimiento y las habilidades de los estudiantes y profesores, así como la rendición de cuentas, junto con la idea de derecho a la educación, equidad e inclusión, además del aprendizaje a lo largo de la vida, han sido los ejes fundamentales para establecer los procesos de regulación de la profesión docente y con ello la orientación de políticas para el desarrollo de la formación, tanto en su nivel inicial como en su nivel continuo, que tienen evidentemente la finalidad de normalizar una visión de la docencia. A esto que estoy diciendo hay que sumar el hecho de que hoy en América Latina las políticas tienen un cierto movimiento más allá de la lógica del Estado-Nación. Nosotros estamos, todos los países de América Latina, existe este movimiento, digamos, supranacional, donde se dan intercambios financieros vinculados a los intereses comerciales internacionales y a la transferencia de medios de políticas dominadas por los países centrales hacia los países periféricos. Esto implica abordar a la política más allá del Estado-Nación, que hasta un tiempo fue como nuestra lógica solamente, reconociendo que existen redes de políticas donde se toman decisiones transgubernamentales, ¿no? Donde, como dice Boll, se trata de una arquitectura global que relaciona las políticas y que incluye a los estados nacionales y subnacionales, a las organizaciones internacionales, OCDE, UNESCO, Banco Mundial, el Banco Interamericano, la OIT, empresas multinacionales, organizaciones de la sociedad civil, consultoras y otras organizaciones híbridas como las empresas. De la misma forma como se han complejizado las construcciones de las políticas educativas, se hace necesario, de igual manera, su conceptualización afinada y amplia. Se reconoce que las políticas educativas son instrumentos de gestión pública y en sentido restringido aparecen como el desarrollo de procesos que mantienen una hipótesis o aspiración para ser ejecutada en lo que se puede entender como una realidad efectivizada. Es decir, son cursos de acción implícitas y explícitas, son acciones instrumentales que apuntan a determinados objetivos según el cálculo de medios y fines. Pero en sentido ampliado, las políticas suponen formas de poder sobre las instituciones y sobre los actores en direcciones determinadas. Esas formas de poder que ahora se instalan producen subjetividades específicas, es decir, cada uno de nosotros tiende a incorporarlas en más de un acto de sus vidas cotidianas. Estas formas de poder también son importantes porque son parte de una lucha por ordenar los límites de la estructura social. Es decir, esto de la formación docente no tiene que ver solamente con la manera como los profesores realizan su trabajo, sino tiene que ver con esta idea de estructuración social. Ahora bien, atender a las políticas también implica no descuidar el papel de los hacedores de la política. Son ellos los que interpretan y traducen activamente sus acciones en la política y les otorgan sentido, como parte de la capacidad creativa de la apropiación del acto que se despliega en contextos específicos, tanto nacionales como locales.
Para dar cuenta de las políticas de formación docente en América Latina y de sus perspectivas centrales, es indispensable ubicar que ésta se genera en el marco de importantes cambios en esta región. Son cambios culturales y son cambios sociales y económicos. En América Latina hay una desaceleración económica, un aumento de la pobreza, un incremento de la migración, claras expresiones de inconformidad social, crecimiento de la violencia y cambio climático como aumento de desastres naturales. Ha habido un aumento de desastres naturales en estos últimos años de 3.6%. Además, en algunos países existe un abierto atentado contra los procesos democráticos. En aquellos lugares donde había gobiernos progresistas, evidentemente vemos claramente este tipo de acción. En este panorama, nada halagüeño, se hace también un cuestionamiento al Estado moderno. Esa duda trastoca sus soportes de estabilización y legitimidad para imponer formas de homogenización y universalización a los actores de la educación. No obstante, a pesar del debilitamiento del Estado-Nación, el financiamiento y los procesos de regulación y de previsión parecen seguir centrados en este Estado-Nación, ya que prevé y provee a un número amplio de población de servicios a la educación, no sin estar combinado con los intereses financieros privados. De tal suerte que, sin dejar de lado las diferencias entre los países que componen América Latina, que sabemos que son muchas, que queremos que sean menos, pero la verdad que tenemos muchas diferencias, los sistemas educativos tienen productos semejantes en la región y actúan con mecanismos similares, porque son macrosistemas estructurados como gobiernos supraescolares, que funcionan en encuadres de acción y toman decisiones en los gobiernos. En este contexto, se ha desplegado un nuevo modo de regulación de la formación de profesores. Sí que es verdad que estas nuevas formas se han ido decantando a lo largo de décadas, pero en los primeros 20 años de este siglo han logrado posicionarse de manera particular. Algunos dirían imponerse de manera particular, no sin resistencia, no sin planteamientos reflexivos, sí con amplio apoyo de las diversas agencias y con claro sentido de producción de subjetividades, no sin consecuencias como la erosión de lo público en la educación y el deterioro intelectual y desvalorización de la profesión docente. Y a pesar de ello, tiene fisuras y ha creado nuevas inquietudes en todos los profesores. Así las cosas, en estos marcos se despliegan políticas educativas que ponen en circulación la idea del buen docente. Más allá de la polémica que esto representa y las varias posiciones que existen al respecto, lo que parece importante es comprender los significados que tiene. Se puede sostener que la perspectiva del buen docente pone en la mesa la profesión, el trabajo y el empleo de los profesores, relacionados con el desarrollo profesional. Esto implica la noción de profesionalidad y profesionalismo. Cuenca plantea que la noción de profesionalidad acompañó a la noción primigenia del profesionalismo en la reflexión sobre la profesión docente. La noción de profesionalismo mantuvo su esencia en los factores propios de la expertise técnica, del saber especializado, de las habilidades propias de la enseñanza, y la noción de la profesionalidad se encaminó a estudiar y a comprender posteriormente y a proponer fortalezas de otra dimensión de la profesión: la relación con la sociedad, el valor que éste le asigna, pero también la responsabilidad social de las profesiones y de la educación. Sin embargo, desde un enfoque sociológico es posible entender el desarrollo profesional como la evolución de las profesiones, es decir, así lo mira ahora el neoprofesionalismo. El proceso dinámico que se modifica continuamente, impulsado por las exigencias sociales, así como por los cambios internos de la misma profesión.
En lo que toca a la formación docente, se trata de ir más allá del profesionalismo para lograr la profesionalidad, porque la profesionalidad es complemento del profesionalismo. En las políticas educativas actuales, la noción de profesionalismo y profesionalidad se articulan en la carrera docente, que se conforma con elementos de regulación del ejercicio de los profesores. Se entiende por carrera docente el sistema de ingreso, ejercicio, estabilidad, desarrollo, ascenso y retiro de las personas que ejercen la profesión docente, con el propósito de incrementar la calidad de la educación. Por lo menos esto es lo que sostiene. La profesión está vista desde la perspectiva del capital profesional. Este se compone de tres tipos: el capital humano, el capital social y el capital decisional. El primero está conceptualizado como talento, aun cuando en realidad hace referencia al conocimiento experto tanto en su obtención, su desarrollo como en su mantenimiento. El capital humano requiere del capital social, que es la relación o la influencia o interacción, y no solo en cantidad sino también en calidad. Se trata de las interacciones fundamentalmente que se hacen en la profesión. En cuanto al capital decisional, corresponde a poseer competencias, juicio, perspectiva, inspiración y capacidad de improvisación en diversos contextos. Esto habla de un nuevo profesionalismo o reprofesionalización. Esta reprofesionalización hace una determinación de la identidad docente. Pretende una práctica docente con parámetros fijos. Plantea una eficacia docente con tendencia a desligar a los profesores de su experiencia social. Establece nuevos criterios para definir las escalas salariales en base al mérito y la responsabilidad de los resultados. Los planteamientos del neoprofesionalismo se han traducido en un esquema de comprensión de los trayectos de la formación de los docentes, como voy a mostrar en esta figura. Este es un esquema, espero que aparezca. Este es un esquema armado por la OCDE, pero en realidad hay muchas agencias que están metidas en esta conceptualización, que plantea el trayecto docente ahora con diferentes salidas, sobre todo porque antes se creía que el que entraba como docente, finalizaba como docente. Actualmente no es esa la concepción. La concepción de carrera es hacer una preselección, hacer la formación docente en las instituciones de formación, pasar por una acreditación para ingresar propiamente a la carrera docente, hacer un proceso de inducción, hacer trabajo de desarrollo continuo, evaluación en el servicio y rendición de cuentas, lo que tiene que ver con salarios e incentivos, y hay varias salidas. No todos van a llegar al punto de la jubilación, sino que vamos a poder ver cómo el propio sistema va a ir sacando algunos de los sujetos. Las políticas de formación reconocen, por un lado, el carácter insustituible del docente por el logro del aprendizaje de los alumnos y su necesaria labor para responder a los desafíos de la diversidad y el desarrollo de formas de apropiación de las nuevas tecnologías. Pero por otro lado, se establecen mecanismos de regulación dirigidos a la profesión, al trabajo docente y a las instituciones formadoras que devalúan la labor y su autonomía de ese profesional. Con esta paradoja, los países de América Latina han aprobado diferentes normativas para regular la carrera de los profesores. Este es el panorama para América Latina de la carrera docente. Y como ustedes pueden ver, digamos, desde esta idea del neoprofesionalismo y de esta idea neoliberal, la segunda generación, que es donde estamos México, Perú y Ecuador, seríamos como los más avanzados en este proceso.
y habría otros países que están en transición y otros que están, digamos, atrasados en el desarrollo de estas políticas. Básicamente, en la segunda generación tenemos a esta idea meritocrática de promoción horizontal, de evaluación del desempeño, orientada a los resultados y que además implementa incentivos. Hoy cada vez más se conceptúa el trabajo como empleo, más aún como empleabilidad, con descuido del sentido del trabajo como praxis humana, como lo que nos hace humanos. Se trata de una transformación en el mercado laboral, en tanto que la empleabilidad hace referencia a la capacidad de conseguir y conservar el trabajo y lograr desarrollar una carrera donde la competitividad y la flexibilidad son asuntos de las personas y no solo de las organizaciones. Una persona es empleable en la medida en que puede utilizar efectivamente las competencias que ha desarrollado para competir con las demandas de los contextos. De aquí que en la actualidad son ejes del desarrollo profesional la formación docente, la evaluación del desempeño y la carrera magisterial, tal como se puede observar en esta figura que presenta, que es como una reconstitución del esquema que ha planteado la orden. Este es el esquema para México específicamente, pero es muy parecido al esquema peruano y muy parecido al esquema ecuatoriano. De hecho, nosotros tenemos un trabajo de análisis de esta política en particular entre Perú, Ecuador y México. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un concurso de oposición como base, donde hay un concurso para el ingreso, un concurso de reconocimiento y un concurso de promoción, que el concurso en realidad de reconocimiento en el caso de México y Ecuador, también lo es para Perú, pero con una pequeña variante, es un concurso de permanencia, porque además está armado en la ley que así sea. En realidad, si uno, lo voy a explicar muy escuetamente, pero quien entra aquí, entra por un concurso de ingreso, tiene un primer año donde se le hace una evaluación diagnóstica, si es que se considera idóneo, ¿no? Después de que se considere idóneo, se le hace una evaluación al año, una evaluación diagnóstica, y a los 2 años se le vuelve a evaluar. Supuestamente, y ahí es donde está ligada la evaluación con la formación, se coloca un tutor, que es un par, que le va acompañando durante su primero y segundo año. En el segundo año se le hace una evaluación del desempeño. Si no aprueba la evaluación del desempeño, sale del servicio. Es decir, es un contrato temporal. Entonces lo que gana con ese concurso es un contrato temporal. Si llegara a salir con buen desempeño, se le hace una evaluación a los siguientes 2 años. Si en los siguientes 2 años obtiene calificaciones de acreditación, entonces se conserva para los siguientes 4 años. Pero a los 4 años vuelve a tener la evaluación del desempeño y ahí puede ser que no salga idóneo para la docencia y podrá ser trasladado a una actividad diferente a la docencia. Es decir, no necesariamente algunos no perderán la plaza, algunos sí, porque con la nueva ley es factible, ¿no? Y algunos serán recolocados en otro tipo de actividades y funciones. ¿Qué hace el de reconocimiento? La gestión del desarrollo. La gestión del desarrollo lo que hace es a los que ya están, y que en su gran mayoría en México, y lo mismo en Ecuador, y lo mismo en Perú, son personas que han obtenido la plaza por otros medios, entonces a eso se les hace una evaluación de carácter de permanencia, de carácter de desempeño. La ley dice que si no se aprueba, se puede volver a presentar en 4 años, después de tener formación docente, y se puede volver a presentar, y si a los 4 años no aprueba, entonces saldrá de la docencia. No sale de la plaza, pero sí sale de la docencia. ¿Cómo sí puede perder la plaza? Si no se presenta al examen de desempeño, que es obligatorio.
¿sí? Si no se llega a presentar, ahí sí pierde automáticamente la plaza porque es una ley derivada de una ley constitucional. Entonces hay claramente situaciones de este tipo. También está el concurso de promoción, porque algún maestro puede promocionarse para ser director o para ser supervisor o jefe de sector. Y por último, ¿sí? Esto tiene que ver con la permanencia y con los incentivos, porque los reconocimientos tienen fundamentalmente que ver con el incentivo que se dará diferenciado dependiendo de las calificaciones que saquen en el examen de permanencia. Esto tiene además una consecuencia para el caso de México, me detengo un poco en esto, porque, por ejemplo, los perfiles, parámetros, indicadores que se están haciendo, que es el marco de la buena docencia o este tipo de cosas, lo que se está haciendo en este caso es que hay posibilidades, por ejemplo, en algunos estados, de que ingrese una licenciada en administración a ser educadora, ¿no? Entonces entra a ser educadora y por supuesto gana el concurso, porque el concurso también lo que califica son capitales culturales y sociales, no califica en realidad solamente habilidades, conocimientos para la docencia. Y entonces logra entrar a la carrera. Al año recibe su examen diagnóstico y ahí se da cuenta que no va a poder permanecer muy claramente como maestra de escolar. ¿Qué hace? Entra al concurso de promoción antes de que llegue su segunda evaluación. Y lo más probable es que lo gane, ¿sí? Porque las maestras de preescolar no necesariamente quieren entrar a los concursos de promoción, pero la licenciada en administración sí quiere entrar. Entonces gana el concurso de promoción y entonces tenemos a directoras, supervisoras y jefas de sector que tienen un año de experiencia en la docencia preescolar, que vienen de trayectorias absolutamente distintas, formaciones iniciales totalmente distintas, pero que ya coordinan a un grupo bastante considerable de educadoras y de educadores en el sistema. Bueno, esto está sucediendo así y estamos teniendo, no sabemos todavía claramente cuáles van a ser las consecuencias, estamos apenas iniciando este proceso. De aquí que en la actualidad son ejes del desarrollo profesional estas formaciones y podemos ver en este mapa cómo entonces se estructura hoy este vínculo casi indisoluble entre la evaluación y la formación docente. El desarrollo profesional está articulado a los criterios de la buena docencia, a la evaluación del desempeño y al sistema de evaluación, para concretarse en la carrera magisterial, que tiene un estatuto, que tiene sus asociaciones y que también establece relaciones en las condiciones de trabajo. Así, se ha metido un elemento más en la formación continua, porque tenemos trabajo de formación inicial, formación para la inserción laboral, que antes no se tenía, por lo menos claramente, y luego un trabajo de formación en el servicio. En el mejor de los casos, el proyecto apunta que la formación inicial la harán pares. Lo que sucede, por lo menos en el trabajo que nosotros estamos realizando de análisis de este proceso, es que los maestros no se animan a ser tutores de sus pares, porque hay una serie de historias y de trabajo ahí al interior y es una tarea que se plantea desde el punto de vista más burocrático que real, y entonces no hay muchos maestros que se animen. ¿Qué es lo que pasa? Que son los supervisores los que terminan siendo los tutores, pero los supervisores tampoco hacen ese trabajo porque están metidos en otras tareas. Y por otro lado, la formación en el servicio en sentido estricto, o también podrían ahí trabajar los pares, pero los más experimentados, los que tienen mayor trabajo en el sistema, pero la verdad que los más experimentados tampoco hacen este trabajo, sino que terminan siendo las agencias las que hacen la formación docente, las agencias internacionales, las instituciones privadas y las consultorías. Básicamente este es el tipo de sujetos que están haciendo la formación en estos países.
La labor de los profesores es cada vez más compleja y desafiante. Deben atender a niños provenientes de sectores diversos en la sociedad, cuyo capital cultural puede diferir de manera importante. Justo con esto, el así llamado docente competente no solo debe conocer su disciplina, sino manejar variadas estrategias pedagógicas que permitan a los niños desarrollar habilidades más complejas, actitudes de motivación que les permitan participar en la sociedad y convertirse en aprendices autónomos a lo largo de la vida. Todo esto ha puesto en entredicho la institución y prácticas tradicionales de formación inicial y continua de los docentes. Una de las políticas que se ha generalizado es la evaluación de la carrera docente. Esa evaluación tiene dos propósitos. Por una parte, mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza, según ellos lo plantean, y por otra, obtener información para tomar alguna decisión respecto a los docentes. La primera llevaría a una evaluación de tipo formativo y la segunda a uno de carácter sumativo. En última instancia, se trata de un sistema de mérito con propósito de desarrollar la profesión docente a partir del incremento del capital profesional, del desarrollo personal, profesional y social de los profesores, evidentemente vinculados a la eficacia y a la responsabilidad, a pesar de que se pueda considerar a la meritocracia como una forma instalada en el pensamiento y acción de los actores de la educación y se apele al desempeño como conjunto de talentos, habilidades y esfuerzo individual, donde se tasa a las personas independientemente de su trayectoria y biografía social, reduciendo a lo individual lo que en sentido estricto es un asunto social. Veamos qué es lo que sucede en el proceso de concurso de ingreso en la carrera docente en México. Regreso a este sistema abrió nuevamente la discusión al respecto de la desigualdad social, ya que en los primeros concursos la dificultad del examen de habilidades impactó de manera especialmente relevante a los sustentantes de preescolar y primario indígena. Quizás la apuesta de replantear las formas institucionales a través de los incentivos o procesos de selección de los nuevos docentes muestra así sus límites, en tanto que los resultados están claramente asociados a las condiciones de pobreza e injusticia social y tocan planos ancestrales de la discriminación en nuestros países. No se debe olvidar que América Latina es la región más desigual, donde la concentración de la riqueza y la ampliación de la miseria parecen convertirse en estructurales. Vale decir además que tales desigualdades actúan en el orden de la vida, la existencia y los recursos. Como dice Thurgood, la desigualdad es una condición sociocultural que para la mayoría de nosotros reduce nuestras capacidades de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro respeto, nuestro sentido de nosotros mismos, nuestros recursos para actuar y para participar en el mundo. Actúa sobre nuestro pensamiento. Es la lógica de la evaluación de los profesores, del capital profesional y el mérito, lo que hacen ahora la formación. Así la formación pasó de ser un derecho a ser una necesidad y ahora a ser una obligación vinculada a la evaluación. Se optó por una evaluación docente con altas consecuencias, una distribución de bienes materiales y simbólicos en razón de la evaluación, una acreditación de las instituciones formadoras de docentes con consecuencias para su apoyo financiero y en algunos casos el planteamiento de su futura existencia de acuerdo con los parámetros establecidos. Creación de instituciones reguladoras y certificadoras de la carrera docente con independencia de las instituciones formadoras. Prácticamente muchos de los países latinoamericanos ya tienen institutos de evaluación, en el caso de México es un instituto autónomo. Vinculación del desarrollo profesional docente con los incentivos económicos y establecimiento de la formación como una obligación para la empleabilidad. Reitero que la evaluación de los maestros se vincula directamente con la formación, de tal suerte que ésta puede supeditarse a los resultados de la evaluación. Por ejemplo, en el caso de México, se ha considerado que el enfoque de la evaluación del desempeño docente tenga un carácter formativo.
bajo la idea de que la evaluación permite tener evidencia para conocer y comprender los progresos y las dificultades que tienen los maestros a lo largo de su acción. Y solo tiene sentido si los resultados de esta se utilizan para retroalimentar a las prácticas. Según este planteamiento, la evaluación del desempeño permite además comparar los desempeños de los docentes contra los referentes expresados en el perfil o en el marco de la buena docencia, cotejándolos con el desempeño a lo largo del tiempo y sustentar sus trayectorias formativas, así como los planes de mejora en su práctica. México no es el único caso que sigue la tendencia. En la siguiente tabla vemos la forma en la que se concibe el proceso de ingreso por concurso en la carrera docente y su vínculo con la formación. Esta es la otra manera. Se trata de irse acercando lo más posible a este tipo de esquemas, ¿no? Donde, por ejemplo, en un año de mentoría, que nosotros le llamamos de acompañamiento del tutor, en el caso de Ecuador, hay 2 años de formación inicial por concurso de inducción obligatoria para el cambio de categorías, porque la mayoría de ellos no vienen de escuelas normales, como si es el caso de México, y en el caso de México además se hace el examen diagnóstico el primer año y se hacen apoyos y programas para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias docentes. Y este es el tipo de mecanismo de formación que se está llevando, que en su gran mayoría además privilegia el trabajo de cursos o de acompañamientos virtualizados, no de acompañamientos presenciales, aunque se dice que debería de privilegiarse el acompañamiento presencial. Las consecuencias de la lógica de empleabilidad, el capital profesional y la formación inicial continua son las siguientes. Una de las expresiones más fuertes de la reconfiguración de la profesión es que la formación inicial para ser docente en instituciones construidas históricamente para este fin no determina el ingreso a la carrera, se disloca la historia del magisterio. Estamos ahora ante la situación, por ejemplo en México, de que pueden entrar de cualquier universidad a la carrera docente y a veces con perfiles bastante diferentes a la docencia. Esto hace que muchas de las escuelas normales tengan un decremento constante de la matrícula, pero ya no solo de la matrícula, ahora tienen un decremento constante de los aspirantes, a tal grado que algunos estados de la República han tenido que hacer algunas estrategias ahí medio extrañas, como por ejemplo, llamar a los estudiantes del bachillerato y decirles, vengan todos. O sea, independientemente, no hay criterio de promedio, no importa. O sea, inscríbanse para no bajar el número de aspirantes y poder tener una cierta población. Esto está provocando una serie de cambios también de condiciones concretas al interior de las normales, porque tienen una cantidad de profesores y un número reducido de estudiantes. Los egresados de las instituciones formadoras están ante el establecimiento de nuevas identidades, nuevos modos de hacer, nuevos modos de relacionarse con el trabajo. Es una dinámica donde se instala el juicio externo en las instituciones y para los sujetos. Ese juicio penetra las mentalidades de la sociedad. Desde la exigencia de la transformación se establecen generalizaciones, se presentan los datos de las aplicaciones de los exámenes de ingreso o desempeño y se colocan a la opinión pública descontextualizados, lo que provoca inestabilidad en los docentes, promueve su indiferencia psicológica y los hace identificarse con la carencia. Las instituciones suscitan la tendencia de plasticidad y el acomodo. Lo hemos visto. La experiencia ha demostrado que así se orientan los esfuerzos a la preparación de los sujetos para el examen, no para la docencia. Se abrieron una gran cantidad de cursos y de apoyos para que los sujetos pasen el examen de desempeño y pasen el examen de ingreso o de promoción.
Las instituciones, la misma institución donde yo estoy, ¿no?, la Universidad Pedagógica, se mueve también en esa dinámica, digamos, tratamos de mantener la idea de formación docente como esta idea de formación docente reflexiva, pensamiento crítico, todo lo que ustedes hemos venido hablando acá, y por otro lado ofrece cursos para poder superar el concurso de ingreso. Las instituciones de formación inicial son clasificadas en razón del número de egresados que ingresan a la carrera docente, lo que implica un baremo de prestigio social difícil de sostener. Los procesos de ingreso y permanencia en la carrera docente generan tensión entre lo que se sabe o se ha aprendido previamente y lo que debe hacerse para entrar al concurso y a la carrera docente, entre la experiencia del profesor y lo que le exigen los indicadores de la buena docencia. No solo se llevó a los profesores a asistir a cursos, talleres para incrementar su percepción económica, sino que más profundo aún, los remitió a la pérdida de sentido de su trabajo docente, a la pérdida de terreno del saber de una profesión, que se agota ahora en la búsqueda del incentivo per se. El solo hecho de estudiar y desmontar la lógica de la evaluación de los docentes, desde mi punto de vista, y porque nosotros también somos presa subjetivamente de todas estas ideas, ¿no?, del capital profesional, creo que tiene que ver con el pensamiento crítico, porque considero que es indispensable el saber de los docentes y al mismo tiempo conocer acerca de esos sistemas de formación inicial y continua y de evaluación que parecen volátiles, astutos y opacos para los propios docentes. Saber más de cómo funcionan, cómo se gestionan, cómo se organizan los sistemas de formación de los docentes y los sistemas de evaluación tendría consecuencias en su reposicionamiento, en el reposicionamiento de esos sujetos que están en esa sociedad y en esa cultura, de cómo los constituyen y cómo son construidos por las instituciones, cómo son vistos como trabajadores de la educación y no como individuos en vilo de la profesión, algo que parece ser cada vez más abstracto para ellos. Vale decir que ante este panorama existen nuevos desafíos teóricos y de acción práctica para la educación en general y con ello para la formación de los docentes. En este siglo, frente a los mecanismos de la regulación y el control radical hacia la docencia, parece indispensable traer a la palestra el pensamiento crítico de América Latina en el ámbito de la educación. Este pensamiento se ha generado en diversos espacios. En él se encuentran ideas y acciones sugeridas desde los movimientos sociales, desde la academia, que han planteado alternativas ético-políticas a partir de una mirada histórica de los procesos de colonización y un rechazo a la herencia del pensamiento único. Pero también se crean alternativas para generar en los sujetos un pensamiento crítico, corrosivo, para emitir juicios, para formular hipótesis acerca del mundo con actitud problematizadora y autocrítica, cuyos principios vienen de otros territorios y corrientes pedagógicas, psicológicas y filosóficas, algunas del siglo XX. La importancia de estas corrientes de pensamiento pedagógico didáctico no son menores, porque en la disputa de la hegemonía nada debe descuidarse. Como dice Terigi, ciertos cambios que pretendemos hoy en la enseñanza son ilusorios si las políticas educativas no asumen el profundo trabajo de producción de saber didáctico y pedagógico que hay que realizar para que esos cambios sean posibles. Es importante, por tanto, la apropiación simbólica de esas alternativas pedagógicas de los docentes en su tarea, reconociendo que el diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento se puede convertir en un hábito que establezca a su vez un ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas. Esto sí, y solo sí, se trabaje con la experiencia y los saberes de los docentes. Comprender cuáles son las rutas, los tópicos y las acciones de pensamiento crítico en América Latina tiene que ver, según mi modesto punto de vista, en la presentificación, en hacer valer la historia de los países latinoamericanos, tal como lo señaló Dalila ayer,
para generar un proceso creativo, para no obturar el diálogo de los saberes entre los sujetos de la educación, porque la fuerza del poder es siempre contundente. Volver a Mariátegui, a Simón Rodríguez, a Freire, entre otros, no es una tarea ociosa de remembranza. Es la exigencia de reconocer que existen y existieron relaciones de dominación y que a estas se opusieron otras racionalidades, otros pensamientos, otros renovadores. Son esas voces que nos vienen del pasado. Considerarlas es un asunto que es relevante porque ante los embates del poder y ante la idea de ver a la tradición como un obstáculo, debemos posicionar a la tradición como acicate creativo y de resignificación. Así como la ya larga tradición latinoamericana es fundamental en este momento, también lo son las experiencias venidas de diversos movimientos sociales de América Latina. La educación en los caracoles, en Chiapas, la educación para el campo, las expediciones pedagógicas, solo por mencionar algunas, plantean no resistencia a la lógica de las políticas educativas imperantes, muestran más bien alternativas de procesos educativos y miradas sobre la docencia. Cierro esta participación retomando dos cosas que se señalaron ayer y que agradezco porque ha sido un muy buen aprendizaje de este encuentro. Suscribo lo dicho de la importancia de las otras, que yo llamaré, todo entre comillas, las otras agencias, que generan e impulsan el conocimiento que se produce en América Latina. Claxo, la red Estrado, la red Quipus, la red de educación rural. Es necesario una formación docente con perspectiva de derecho, defensa de la educación pública, pero también de la exigencia social que todos los de América Latina nos merecemos. Gracias. Rosa María, muy amable, gracias, muy amable por su disertación. Tenemos el comentario de la conferencia de la doctora Rosa María a cargo de la doctora Ana Pereira de la Universidad Pedagógica de Buenos Aires. Muy brevemente les comento: la doctora Ana Pereira es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, sede regional Argentina, año 2008. Se desempeña como profesora e investigadora en el campo de la formación docente y en el área de la metodología social en la universidad a nivel de grado, de pregrado y de posgrado. Ha desarrollado investigaciones relativas a la formación y a la profesionalización docente, a la enseñanza de las disciplinas escolares mediadas por las TIC, al desarrollo de sistemas de información destinados al planteamiento educativo y a la tensión entre las memorias colectivas y la historia enseñada en las escuelas secundarias. Muchas gracias, Rosa María, por esta ejemplar exposición sobre las políticas y de la formación docente y su vínculo con la evaluación, que nos trae tantos elementos importantes para pensar y para volver sobre las preguntas de qué es pensar críticamente, qué relación entre pensamiento crítico y formación docente, cómo pensar críticamente sin una dosis de creatividad y de ética que encausan el camino que nos hemos marcado en la escuela. Los aportes de Rosa María son extremadamente sustanciales en términos del proceso político que condujo a esta situación de la preeminencia de la evaluación sobre la formación, o sea, a esta subordinación de la formación docente inicial en términos casi absolutos a un desempeño profesional guiado y orientado por tres conceptos centrales: capital humano, capital social, capital decisional. O sea, la subsunción de la formación a la evaluación desde una perspectiva de expansión de criterios vinculados
a la racionalidad económica y a la empleabilidad, llevados al núcleo del desempeño profesional y de su medición con efectos sobre la carrera docente. Lo que Rosa María aporta, siguiendo la experiencia de México, pero también la de Ecuador y la de Perú, son muchas cosas muy importantes a considerar. El peso que las agencias de los países centrales y las ideas rectoras promovieron en ese proceso, con el énfasis sobre la calidad, sobre la innovación tecnológica, sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, que fueron ideas que fueron permeando el campo de la investigación, el debilitamiento de los estados centrales y de su capacidad regulatoria de los procesos formativos enmarcados en procesos de cambio cultural, social y económico, la instalación de los nuevos modelos de regulación de la formación de profesores orientados, insisto, con esta idea del buen docente y este aporte sustancial que trae Rosa María en la distinción entre los conceptos de profesionalidad y de profesionalismo. Recordemos que las luchas por la profesionalidad y por el reconocimiento de la profesionalidad fueron luchas muy importantes de los obreros de las décadas del 50 y del 60, y que la visión profesionalista del profesionalismo y de los aspectos profesionalizantes que acentúan la expertise técnica, como lo señala ejemplarmente Rosa María, pusieron una racionalidad técnica y la preeminencia de conceptos orientadores en términos de capital humano, capital social, capital decisional. Y además insistieron en la medición de esos atributos en el desempeño a los efectos de generar un esquema de evaluación, podríamos considerarlo como un esquema de sobrevivencia de los más aptos en términos de desgranamientos sucesivos y multietápicos en función de ese modelo evaluativo. Con una operación muy fuerte al momento del ingreso y de la evaluación al ingreso en la carrera docente, y con un énfasis sustancial en separar la formación docente recibida en las instituciones formadoras tradicionales de nuestros países del ingreso a la docencia abierto a otras instituciones formadoras, con evaluaciones sucesivas que regulan la carrera docente y generan una desestabilización de lo que era un funcionario público que ingresaba al ejercicio de la docencia, convertido en un empleado que recibe múltiples evaluaciones en función de las cuales se asegura una adaptación a criterios de desempeño con los valores que señalamos y que Rosa María señaló ejemplarmente. Otras de las operaciones políticas que también Rosa María destaca es la publicación meritocrática de los resultados de las instituciones evaluadas, con un efecto sobre las instituciones formadoras, medidas en términos del porcentaje de personas que logran ingresar a la docencia provenientes de esas instituciones, con lo cual
no solamente la devaluación de la formación docente, sino la devaluación de las instituciones y de los espacios institucionales tradicionales, entran a jugar un papel muy sustancial. Los sujetos se preparan para un examen, no se preparan para el ejercicio de una profesión tan digna y tan noble como es la que tenemos, que es la docencia. Interesan no la experiencia, interesan los indicadores de la buena docencia, indicadores que tienen que ver con la eficacia y la racionalidad medidas con ciertos parámetros. Creo que a los efectos de discutir y de conversar, acá no solamente interesa, como dijo Rosa María, rescatar las experiencias alternativas, sino pensar en este escenario grietas, posibilidades de trabajo en los intersticios. El escenario y las situaciones siempre tienen un condicionante y una perspectiva activa. Hay algo del orden de lo situacional y de lo contextual que nos genera nuevos posibles. Me parece que es en esa posibilidad de pensar los nuevos posibles, aún en este marco y en este contexto, que es en el que nos toca trabajar y en el que nos toca a los formadores de docentes trabajar en la formación, pensar cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son, cómo podemos a lo largo de por lo menos las instancias de formación en las que estamos comprometidos, construir condiciones institucionales favorables para que la reflexividad de los docentes les permita traspasar una condición que son los exámenes que están establecidos, pero a su vez trabajar en torno del núcleo de la tarea magisterial entendida como nosotros la entendemos, sin abandonar el proyecto de transmisión de saber, de transmisión cultural, de transmisión de un patrimonio que no debiera perderse en una racionalidad científico-tecnológica.